Agradecemos a Melissa Ayala, coordinadora de litigio de Gire, que se una con nosotros esta tarde. Bienvenida, Melissa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el espacio y por invitarme. Pues queremos un poco reconstruir cómo fue la intervención que ustedes tuvieron para lograr que en el Congreso de uno de los estados más conservadores de este país se haya conseguido acatar la instrucción de la Suprema Corte. Pues mira, te platico un poco. Hace un par de años la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte emitió una sentencia en la acción de inconstitucionalidad 148/2017. De manera muy puntual en ese asunto se estaba hablando de la inconstitucionalidad del delito de aborto, ¿no?, en el Código Penal de Coahuila. Pero como todas y todos saben, si no aquí les platico, las decisiones que se toman por unanimidad en el Pleno de la Corte obligan a todas y a todos los juzgadores, tanto federales como locales, ¿no? Entonces, desde Gire hicimos un mapeo de todos los estados en los que pues, se encontraba penalizado todavía este derecho que es el aborto y decidimos iniciar con una estrategia jurídica a nivel nacional que comenzó en Aguascalientes, ¿no? ¿De qué va esta estrategia jurídica? Empezamos presentando demandas de amparo, ¿no?, con organizaciones de los estados, con organizaciones locales, en donde lo que estábamos señalando es la inconstitucionalidad del delito de aborto voluntario o consentido, es decir, el aborto que una misma se provoca o que alguien más, con el consentimiento de la mujer o de la persona gestante, le realiza, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que señalábamos era que pues estaban violando los derechos a la autonomía reproductiva, a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación. Y además usamos todos los argumentos que las y los ministros presentaron en la sentencia de Coahuila, ¿no? En primera instancia, es decir, ante el juzgado de distrito, perdimos, es decir, la jueza de distrito que conoció el asunto nos sobreseyó al considerar que, como éramos organizaciones de sociedad civil, no podíamos impugnar esto. Entonces, presentamos recurso de revisión, mismo que fue atraído por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, de la primera sala, y a él también le tocó resolver el fondo del asunto, ¿no? Cuando se resuelve el fondo del asunto, y los ministros de la primera sala señalan que efectivamente teníamos razón, que Morras, Help Morras y Gire, el grupo de información en reproducción elegida, estábamos facultadas, capacitadas para impugnar esta normativa, ¿no?, en tanto que nos dedicamos a la defensa de los derechos reproductivos, y después entra al fondo del asunto, es decir, se mete a lo fino del estudio y señala, retomando lo que ya se había dicho en la acción de inconstitucionalidad de Coahuila, que efectivamente la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional, ¿no? Bien. Y además obliga al Congreso de Aguascalientes a derogar estos artículos, y algo que es la primera vez que ocurre, le da un plazo para hacerlo. Es decir, le dice, una vez que se te notifique esta sentencia, tú tienes que cumplir, sí, ¿no? En el periodo de sesiones ordinario en que se te notifique. El plazo, ¿no? Sí. Exacto. Exacto. Ahora, Melissa, nos preocupaba mucho el día de ayer que dábamos cuenta de ello, que hay una parte en la que se aclara que las mujeres tendrían que pasar por un proceso de convencimiento o algo de este estilo antes de que puedan realizar el aborto, nada más para dejar bien claro cómo va a proceder esto. Claro, lo que nosotras sabemos es que queda la reforma de forma prácticamente idéntico a como está en Ciudad de México o en Oaxaca, ¿no?, que son estados donde ya se encuentra despenalizado. Es decir, las mujeres y personas gestantes pueden acudir a los hospitales de la Secretaría de Salud local o al IMSS, ISSSTE, a solicitar su aborto, ¿no?, que es un servicio de salud. Esto, recordemos, ya lo dijo la Suprema Corte en el amparo en revisión 1388/2015, y en el estado de Aguascalientes la Secretaría de Salud y por supuesto el personal de salud están obligados a prestar el servicio. Ahora, también en distintos precedentes de la Corte se ha dicho que estos comités de ética son inconstitucionales, en el sentido, estos comités donde se busca realmente ponerle trabas a las mujeres para que puedan acceder al servicio de salud que es el aborto, son inconstitucionales porque, como bien ya lo comentaban, se vuelven una traba, claro, ¿no? Oye, Melissa, y esas trabas vulneran su derecho a la salud. A propósito justamente de trabas, sabemos que una cosa es que se derogue el delito o que se retire del Código Penal local esta criminalización, y otra, que se permita ejercer el derecho. Es decir,
de la ley a la realidad hay una serie de obstáculos, trabas que hacen que la sociedad le impida a la mujer ejercer su derecho. Ustedes, como observadoras de este fenómeno, ¿cómo han visto que funcione en los estados donde ya se despenalizó y qué esperan para los próximos estados? Me parece que es una excelente pregunta, comentario lo que señalas, porque efectivamente la despenalización es tan solo el primer paso, ¿no? ¿Qué sigue? Lo que sigue es lograr que todas las mujeres y personas gestantes que lo requieran puedan acceder al servicio de una manera digna y una manera gratuita. Cosas que tenemos que estar al pendiente, que existan médicos, que exista personal de salud capacitado para realizarlo, que haya suficiente personal de salud no objetor de conciencia también para que se realice, que se cuente con presupuesto suficiente, que se cuente con el medicamento para que se realice el aborto. Recordemos que la mayoría de los abortos se realizan con 2 medicamentos, misoprostol y mifepristona. Entonces hay que asegurarnos que exista este medicamento en los centros de salud, en los hospitales donde se va a realizar los abortos, ¿no? Estos son algunos de los obstáculos o de algunas de las barreras que hemos encontrado en los distintos estados donde ya se encuentra despenalizado, y es por esto que desde Gire, de la mano de distintas colectivas y organizaciones locales, por ejemplo, a mediados de este año presentamos también, hicimos un comunicado señalando pues que justo la despenalización es el primer paso y tenemos que seguir impulsando para que todas estas barreras se puedan eliminar. Melissa, al inicio de la entrevista decíamos que pues al final es un estado hasta cierto punto conservador, que está siendo gobernado por el PAN, y hay versiones que mencionan que incluso la gobernadora podría no publicar la ley. ¿Esto tiene cabida? ¿Es posible? Mira, algo que es bien importante señalar es que existe jurisprudencia en el sentido de las autoridades, aunque no hayan sido demandadas, si estás relacionada o estás vinculada al cumplimiento de una sentencia, tienes que realizar todo lo que esté en tus manos para dar cabal cumplimiento a la sentencia. Y aquí estamos hablando de un mandato por parte de la Suprema Corte. Entonces, en este sentido, la gobernadora sí estaría obligada a publicar esta reforma. Bueno, te agradecemos mucho, Melissa Ayala, coordinadora de litigio en Gire, esta información, y estamos pendientes de lo que suceda en el resto del país. Gracias. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Pendientes.